Buenos días, hermanos. Hoy 19 de septiembre la Iglesia celebra la memoria de San Genaro Obispo y sus compañeros mártires. Genaro fue un obispo y mártir italiano. El santo del 19 de septiembre es patrón de la ciudad de Nápoles. Es allí donde cada año ocurre un milagro prodigioso con su sangre, pues estando solidificada en este día y en otros días durante el año se licúa. De San Genaro no se sabe exactamente si nació en Nápoles o en Benevento, en Italia, en la segunda mitad del siglo III. Fue electo obispo de Benevento, donde realizó su apostolado, siendo muy amado por la comunidad cristiana y hacía muchas obras de caridad a todos sin importar sus creencias. Pero cuando ya era anciano, el emperador Galerio, en los inicios del siglo IV, provocó una de las más grandes persecuciones contra los cristianos, sucediendo a la anterior y grande persecución de Diocleciano. En este contexto ocurrió el martirio de San Genaro. Él conoció a un diácono llamado Soso, que guiaba a la comunidad cristiana de Miseno, que era un importante puerto romano. Soso fue encarcelado por el juez de Aragonio, precónsul de la región de Campania, en el sur de Italia, por las funciones religiosas que se realizaban sin importar la prohibición del imperio, de no celebrar más culto que el del César y el de los dioses romanos. Sucedió por entonces que Soso, diácono de Miseno, Próculo, diácono de Pozzuoli, y los laicos Euticio y Acucio fueron detenidos en Pozzuoli, por orden del emperador de Campania, ante el cual habían profesado su fe. Por su sabiduría y sus virtudes, Soso había conquistado la amistad de Genaro, y en cuanto éste tuvo noticias de que aquel siervo de Dios y otros compañeros habían caído en manos de los perseguidores, decidió ir a la cárcel a visitarlos para darle consuelo y aliento. Como era de esperarse, sus visitas no pasaron inadvertidas para los carceleros, quienes dieron cuenta a sus superiores de que un hombre de Benevento iba con frecuencia a hablar con los cristianos. El gobernador mandó que aprehendieran al imprudente desconocido y lo llevaran a su presencia. Genaro el obispo, Festo su diácono y Desiderio, un lector de su iglesia, fueron detenidos 2 días más tarde y conducidos a Nola, donde se hallaba el gobernador. Los tres soportaron con fuerza los duros interrogatorios y torturas a que fueron sometidos. El obispo y sus amigos se negaron a aceptar las exigencias de sus perseguidores, quienes exigían que abdicaran de su fe y rindieran culto a los dioses romanos. A pesar de los crueles maltratos a los que fueron sometidos, ninguno de ellos fue doblegado, por lo que todos serían condenados a muerte. Primero se intentó quemarlos vivos en un horno, pero el fuego no les hizo ningún daño. Poco tiempo después el gobernador se trasladó a Pozzuoli y los 3 confesores, cargados con pesadas cadenas, fueron forzados a caminar delante de su carro. En Pozzuoli fueron arrojados a la misma prisión en que se hallaban sus 4 amigos. Estos últimos habían sido echados a las fieras un día antes de la llegada de Genaro y de sus compañeros, pero las bestias no los atacaron. Posteriormente todo el grupo de mártires fueron conducidos a la arena del anfiteatro, arrojados a las fieras, pero los leones, para decepción del público, solo rugieron y ni siquiera se les acercaron ni les atacaron. Hasta ese momento, Genaro y sus amigos habían logrado salir ilesos milagrosamente. Entonces los romanos, arrastrados por la violencia, decidieron aplicar el último recurso del que disponían: cortarles la cabeza. El 19 de septiembre de 305, el obispo Genaro y sus amigos fueron decapitados cerca de Pozzuoli. Después de su muerte, una señora llamada Eusebia logró recoger en 2 ampollas parte de la sangre del obispo Genaro y la conservó con mucha veneración. Los cristianos desde esa época recogían reliquias. Los cristianos de Pozzuoli, lugar del martirio, sepultaron los cuerpos de los mártires poco después del suceso. Se dice que San Genaro tenía unos 35 años al momento de su muerte y que sus compañeros tenían poco más de esa misma edad. En el año 431,
Transportaron la reliquia de San Genaro a las catacumbas, hoy llamadas también de San Genaro en Nápoles. Luego fueron llevadas a Nápoles las 2 ampollas con la sangre del santo mártir obispo. El culto por San Genaro creció fuertemente con el pasar del tiempo, por lo que fue necesaria una ampliación de la catacumba. Aquel lugar se convirtió en lugar de peregrinación por los grandes milagros que se obraban. Su canonización fue oficialmente confirmada por el Papa Sixto V en 1586. San Genaro es invocado en Nápoles como patrón y protector. Así, en el año 472, en ocasión de una violenta erupción del volcán Vesubio, los napolitanos fueron en masa a la catacumba a pedir su intercesión. De ahí viene la costumbre de invocarlo ante terremotos y erupciones. Desde el año 472, San Genaro es el patrón principal de la ciudad de Nápoles. Durante otra erupción en el año 512, gracias a sus ayudas, fue construida una iglesia que a finales del siglo XIII se convirtió en la Catedral de Nápoles, donde se encuentra su cráneo y su sangre. Durante la guerra de los normandos, los restos del santo fueron llevados a Benevento para protección de sus reliquias y en el año 1156, poco después, al monasterio de Montevergine, pero en 1497 se trasladaron con toda solemnidad a Nápoles de nuevo, que desde entonces honra y venera a San Genaro, como decíamos, su patrón principal. El 13 de enero de 1492 las reliquias fueron llevadas a Nápoles, a la catedral. En el 1646 se las llevaron a la capilla del tesoro de esa ciudad. La sangre se cerró y se protegió entre 2 vidrios circulares de unos 12 centímetros de diámetro. Una ampolla es más grande que la otra. Solo en la más grande sucede el milagro de la licuación. El milagro ocurre 3 veces al año. El primer sábado de mayo, la segunda vez ocurre en el día de hoy, 19 de septiembre. Veremos en las noticias hoy cómo sale, seguramente se editará esta noticia. Y la tercera licuación se da el 16 de diciembre, en memoria de la desastrosa erupción del volcán Vesubio del 1613, donde la lava y la erupción se paró ante la invocación del santo. San Genaro, obispo y mártir, compañeros mártires, rogad por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!